Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Señor bendiga su palabra. Incline su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, estamos enfermos, Señor, y tú nos sanaste, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, y de todas estas cosas, Señor, estamos de pie por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que si algún enfermo, Señor, que reciba sanidad, Padre Celestial. Si alguno, Señor, con problemas, Padre Celestial, te pido que tú lo ayudes, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Y te pido, Señor, cuando yo vaya a entonar este cántico, Señor, te pido, Señor, que este cántico sea para ti, Señor. Este cántico es para ti, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a nuestros signarios. En la página 70, el himno 136. Mi culpa él llevó. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y eterna dicha hay en su amor. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz se debo mi canción. Mi culpa
culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó, ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Amén. Él llevó nuestras culpas, Él cargó todos nuestros pecados, como dice la palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahora estemos atentos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida cordial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre en la expectativa de el movimiento del Espíritu Santo revelando esta palabra. Sé que para ustedes también, para mí lo es. Siempre cada predicación especial voy en la expectativa de lo que el Señor nos ha de dar, porque muchas cosas, como ya se ha dicho anteriormente, vienen por inspiración. Y el primero que se goza soy yo. Y a veces me da por reírme, porque es para mí la manera de expresar el gozo, de ver cómo el Señor toma control de la predicación, porque no puede ser el hombre. Eso siempre lo decimos y siempre lo repetimos. No puede ser el hombre. Tiene que ser el Espíritu Santo quien predique, quien desarrolle la palabra, quien traiga la enseñanza al pueblo. Dios puede lidiar días antes o horas antes con relación a un tema, pero uno siempre está abierto a la guianza del Espíritu, porque Él es soberano. Él hace como Él quiere. No tiene nada de malo traer apuntes, anotaciones, siempre las traigo. Esto es para los que creen que eso no es necesario, que uno simplemente se para detrás de un púlpito y lo que salga. Como en muchas cosas que se han dicho, son verdades a medias. Son verdades a medias. Hay que tener cuidado con esas cosas. Es cierto que a veces uno no tiene planificado nada y el Señor toma y desarrolla un tema, como me ha pasado muchas veces aquí, que el Señor toma el tema y lo desarrolla no como tengo en las anotaciones. Y
uno se goza y uno ve que es el Espíritu Santo hablando, revelando, mostrando algo que está en la palabra y que se cumple o se ha de cumplir en nuestro medio. Y uno ve que es Dios, porque tiene perfecta armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también, y esto sobre todo, también es muy necesario cuando se está desarrollando un tema en donde se requiere un orden, se requiere una coherencia en el tema, en el desarrollo del tema, para que si se da un tema o un título, ese sea el desarrollo. Yo a través de los años, y esto lo digo, no lo tomen a mal, tómenlo como un consejo y como una corrección. Ese mal lo he visto mucho en creyentes de este mensaje. No sé, en otros países lo he visto mucho en predicadores de Venezuela. Toman un tema, comienzan a hablarlo, dan hasta un título, pero al final terminan hablando algo completamente diferente. Y normalmente cuando uno les pregunta, así me dirigió el Señor, y uno dice, amén. Pero cuando uno oye la siguiente vez, uno ve que hace lo mismo. El Señor me dirigió así. Y uno dice, amén. Y cuando la siguiente vez uno lo oye predicar, vuelve a hacer lo mismo. Y siempre tienen esa misma excusa. Ahora, ¿qué denota eso? Denota falta de sinceridad y denota flojera a la hora de desarrollar un tema. Porque para desarrollar un tema hay que tener un entendimiento hacia dónde apunta ese tema. Hay que tener un objetivo claro. Hay que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Debe haberla. Ahora, tal vez lo estoy escuchando a usted en esta hora diciendo, pero hermano, eso es denominacional. Pues déjeme decirle, el hermano Branham aplicaba eso en sus predicaciones. Y si usted con ojo espiritual y escritural examina los mensajes del hermano Branham, usted verá que mantienen una coherencia con los títulos que él daba. Él desarrollaba los temas, desarrollaba un tema. De hecho, es raro el mensaje del hermano Branham en donde él comienza un tema y termina en otro. Es muy raro. Normalmente el Señor le daba un tema y él lo desarrollaba, así fuera 30 minutos, ya si fuera 1 hora o 2 horas. Era disciplinado. Él se preocupaba por desarrollar un tema. ¿Se dan cuenta? Y esto lo digo para que entiendan la dinámica de cómo el Espíritu Santo puede tomar a un predicador para desarrollar un tema. Entiendan eso para que ustedes puedan ser comprensivos y conectarse hacia el rumbo del Espíritu Santo. Siempre uno trae las anotaciones, uno siempre trae los escritos para desarrollar un tema, pero uno lo encomienda en las manos del Señor. Y eso es la bendición que uno tiene, porque uno trae las anotaciones, las coloca en el altar del Señor y uno se encomienda al Señor y uno le dice, Señor, toma estas escrituras, toma este servicio especial, háblanos, desarrolla tú, que no sea mi pensamiento, sino que sea tu Espíritu hablando a través de tu siervo. Por eso, hermanos, oren mucho por los hermanos que se paran detrás de un púlpito, los que predican aquí en el Tabernáculo de Benecer, y si usted se congrega en una iglesia y usted ama y respeta a su pastor, ore por él, porque a él es asignado una gran responsabilidad. Porque cada ministerio tiene una línea trazada. Entiendan eso. Cada ministerio tiene una línea trazada, y cuando me refiero a cada ministerio, no me refiero a cada ministerio individual, me refiero a cada ministerio del ministerio quíntuple. Yo he visto hombres que ejercen 2 ministerios hasta 3. Y eso denota
desorden espiritual, que no está claro en el llamamiento que tiene. Puede que el Espíritu manifieste su verdadero llamado, pero la persona no es sincera delante del Señor y no define delante del Señor hacia dónde el Espíritu lo está guiando. Porque en la medida que cada ministerio se afina a su llamado, el impacto y el resultado de sus predicaciones será efectivo. Vamos a llevarlo a lo natural para que usted entienda. Un carro o un automóvil de Fórmula 1, un carro de paseo, un pequeño automóvil, o un camión volteo, un camión de carga, o un autobús de pasajeros. Los cuatro son vehículos, pero cada uno ejerce una función. Yo no voy a pretender correr con el auto pequeñito, no, ni tampoco voy a pretender llevar piedras y bultos en un carro, en un automóvil de Fórmula 1. ¿Se dan cuenta? Ni tampoco puedo, aunque algunos lo hacen, yo no puedo tomar el camión de carga y montar pasajeros. Puede ser que los lleve, pero eso no es su función. Mire, yo los estoy llevando, pero esa no es su función. Ni puedo hacer, aunque se podría hacer, tomar el autobús de pasajeros para trayectos cortos. Cada uno tiene su función y es necesario que cada vehículo se alinee a lo que fue construido. El auto pequeño será efectivo en la medida que se utilice para lo cual se construyó. Igual el auto de Fórmula 1. El auto de Fórmula 1, su lugar son las pistas de carrera. Y los camiones volteo son sus lugares, llevar cargas a diferentes pueblos y ciudades. Y los autobuses, su lugar perfecto será llevar pasajeros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos ministerios hoy están ejerciendo labores que no le corresponden? Y su labor original la tienen descuidada. Yo conozco pastores que quieren ser evangelistas y apóstoles y su función como pastor no la hacen o la hacen a medias, como el camión de carga que lleva pasajeros o como el camión de volteo que quiere correr como un Fórmula 1. No, el camión de carga es para llevar carga, no es para correr. Déjele eso al vehículo de Fórmula 1. Fue diseñado para eso. ¿Se dan cuenta? Conozco muchos ministerios que no son sinceros y sus resultados son obvios, que son parciales. Escuchen bien, sus resultados son parciales. El resultado que lleva la manera en que desarrolla su ministerio no es 100% conforme al llamado que el Señor le hizo. ¿Y cuál es la consecuencia que trae eso en medio del pueblo del Señor? Que atrasa el plan de Dios. Sí, atrasa el plan de Dios, porque un instrumento que no ocupe su lugar es un instrumento que está funcionando a medias, que no está funcionando como debe. ¿Se dan cuenta? Es necesario que ese vaso, que ese instrumento, que ese don ocupe su lugar en la palabra para que pueda operar y dar el resultado de la palabra. Porque cuando opera con temor de Dios y rendidos en las manos del Señor, el Espíritu Santo toma ese vaso, se glorifica y hace la labor para lo cual fue llamado, y su labor es perfecta. ¿Qué significa eso?
que su labor es perfecta porque trae almas, ocupa su lugar en el cuerpo. El evangelista, un evangelista que quiera ser pastor o que quiera ser apóstol, está fuera de lugar. Pero qué bueno cuando un evangelista con visión de Dios, rendido en las manos del Señor, se dedica a lo que el Señor lo llamó. ¿Y a qué el Señor lo llamó? Para traer almas a Cristo. Cuando un evangelista trae almas a Cristo, es un ministerio perfecto. Hermano, un ministerio perfecto, sí, porque está cumpliendo la labor para la cual el Señor lo llamó. No lo llamó a ser maestro, ni lo llamó a ser pastor. Ese tipo de automóvil tiene su diseño, hay un carro especial para eso. El evangelista es el Fórmula 1, deje que corra, deje que desarrolle su ministerio y que haga la primera parte, que es hablarle al pecador y decirle que debe arrepentirse bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo. Llevarlos a la realidad, a la parte del Evangelio. Escuchen muy bien esto. A la parte del mensaje de la hora que él necesita escuchar, el pecador, que él es un pecador. Él no necesita escuchar que Dios envió un profeta, porque eso no le va a servir a él si no se arrepiente de sus pecados y si no reconoce que estaba alejado de Dios. Evangelista, ocupe su lugar. Carro de Fórmula 1. Ocupe su lugar. Lleve almas a Cristo. Desarrolle su ministerio perfecto. ¿Para qué? Para que el apóstol encuentre el campo propicio. No a robarse las ovejas de otros ministros. No. Sino que esas ovejas necesitan instrucción. Y ese apóstol las instruye y las lleva al nuevo nacimiento. Las instruye en las verdades de la palabra. ¿Cuáles verdades de la palabra? ¿Cuál es la parte de la palabra? ¿Cuál es la parte del mensaje de la hora que ese hombre que se arrepintió de sus pecados necesita escuchar? Él necesita escuchar que él debe bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y que debe vivir una vida en santidad. Que ahora él debe buscar a Cristo, que él debe aborrecer el pecado, que él debe rendir cuerpo, alma y espíritu a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique y pueda ser llenado. Esa es la labor de un apóstol. Es un enviado para fundamentar una iglesia y es un partero. Los lleva al nuevo nacimiento y por ahí va el tema. Los lleva al nuevo nacimiento. Esa es su labor. Ahora, él, por eso es que en la mano, este dedo que está en el medio es ilustrado como el apóstol, porque es el que tiene mayor desarrollo en cuanto a su ministerio, porque en un momento dado pudiera desarrollar la labor de un evangelista y en un momento dado pudiera desarrollar la labor de un pastor. Y en un momento dado pudiera desarrollar la labor de un maestro, pero no para desarrollar temas profundos, sino el tema que esos hermanos necesitan, entiendan. No es un plato de, como decimos aquí en Venezuela, no es un plato de mondongo para unas vidas que apenas están empezando a dar sus primeros pasos. Necesitan oír la doctrina que los lleve a nacer de nuevo. Apóstol, vaya con calmita, vaya con calma. Usted, hermano, que es llamado, instrúyase en las verdades de la palabra. Esa es su función, fundamentar. El apóstol es el ministerio que se come la mayoría, voy a utilizar esa expresión, se come las verdes.
porque él tiene que comenzar de cero con ese grupo. Es un padre que va instruyendo a esos nuevos creyentes hasta que nacen y ya están listos para constituirse como una iglesia, hermano. Autobús, podríamos ilustrarlo como un autobús. Usted va a llevar a esa gente hacia un rumbo. Va a llevarlos hacia un rumbo. Llévelos a ese rumbo, a que nazcan de nuevo, a que conozcan los fundamentos espirituales. Y después él le abona el camino al pastor. El pastor se queda con ellos y los alimenta. Hace también la labor parcial de cada ministerio de acuerdo a la necesidad. Él no se va a meter en una profundidad porque ese no es su ministerio. Fíjense hacia dónde vamos. El pastor reúne esas ovejas, las mantiene, las alimenta y van creciendo y van creciendo. Él cuenta con el apoyo del maestro, que él sí entra en profundidades y él trae la palabra profunda del evangelio. Juntos en una iglesia ellos trabajan, se dan cuenta. Y esa iglesia va creciendo. Se dan cuenta que cada ministerio no choca con el otro. No debe chocar con el otro. Y llega al quinto ministerio, que es el de profeta. Un hombre con un así dice el Señor. El hermano Branham fue uno de ellos. Se dan cuenta. Pero Dios todavía sigue levantando profetas. Hombres con un así dice el Señor. Y si usted, hermano del mensaje, ve el desarrollo del ministerio de un hermano con esas características, un agabo o ágabo, como usted lo quiera llamar, en su medio, ore por él. Porque él, como boca de Dios, le va a tocar decir cosas que a veces no son populares, pero va a ser guiado por el Espíritu. Ahora, esos dos ministerios o esos tres últimos ministerios no hubieran surgido si los dos primeros no hubieran hecho su trabajo. ¿Se dan cuenta? Ahí es necesario que cada ministerio ocupe su lugar. Por eso, hermano, cuando usted oye en las predicaciones aquí en el Tabernáculo Ebenezer, usted va a escuchar distintos enfoques de acuerdo al llamado de cada uno. Tome la parte que le corresponde. Alíñese, usted ministro, quien me escucha, si usted no ha sido sincero con el Señor, alíñese al plan y propósito de Dios, porque en la medida en que cada uno de nosotros nos alineemos, la Biblia será un libro nuevo. La Biblia será una revelación constante, hermano. Nos gozamos al ver el desarrollo de los ministerios, cómo toman estas palabras y el Espíritu las vivifica. Y eso es porque cada uno está alineándose a un llamado original de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso en esta hora, cuando se tocan estos temas, como el tema que se ha estado tocando en estas semanas, que es ¿por qué algunos no reciben el Espíritu Santo? Lo que se quiere es que usted, quien me escucha en esta hora, no se coloque un manto religioso que le impida a usted reconocer su condición. Porque se ha insistido en desarrollar el tema en base, escuchen, al tipo de esposo y esposa, y cada estudio y cada semana que se toca este tema, uno se da cuenta cómo ese tipo nos compromete más y más y más a cada uno de nosotros. Como iglesia ya debiéramos estar desarrollando
las virtudes y el carácter de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo. Y no comportarnos como alguien que va a desarrollar o alguien que en un futuro se va a unir. Ya la unidad debe estarse desarrollando. La unidad de ese pueblo con su esposo, con Cristo. Ahora, con la ayuda del Señor, en esta hora vamos a tratar de otro enfoque con relación a ese tipo. Y para fundamentarlo, vamos a ir a dos escrituras. Una de ellas es una que ya hemos tocado, que es la base, es la escritura más que enmarca lo que se va a hablar en esta hora, que es Génesis capítulo 3, versículo 16. Escuchen bien esto. Génesis capítulo 3, versículo 16, dije yo, sí, versículo 16. Con la ayuda del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la mujer dijo, a la iglesia, a la esposa, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio de ti. La otra escritura es Juan, el capítulo 16, el versículo del 20 al 22. Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 22. Leemos también en su nombre, en el nombre de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo. También pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me... Ya va. Ajá, perdón. Creo que... Ajá. Brinqué otra escritura. Versículo 20. Vamos a leer versículo 20 de nuevo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ahora sí. Estaba leyendo donde no era. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Amén y amén. Les invito a que inclinen sus rostros para orar y todos nos pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu guianza, porque tú siempre estás presente. Tú siempre cumples tu palabra. Señor, para aquel que necesita la guianza de tu Espíritu, tú estás allí, guiando. Para aquel que necesita consolación, tú estás allí, consolando nuestros corazones. Para aquel que necesita sanidad para los cuerpos, tú estás allí para sanar nuestros cuerpos. Para aquel que su corazón está lleno de tristeza y de luchas por las vicisitudes del mundo, porque nos sentimos solos, porque no sabemos el rumbo, allí estás tú con tu revelación, guiándonos, tomándonos de la mano y diciéndonos, es por aquí. No te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es una promesa que se cumple en cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer tu palabra, a traerte a ti a la escena, Señor. No importa las palabras de incredulidad que el mundo diga, que de nuestros labios nosotros confesemos la verdad de tu palabra, porque
tú no mientes. Tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, sé con nosotros en esta hora. Sé con nuestros hermanos y vidas quienes escuchan y escucharán este mensaje especial. Que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra y que llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Que todos nosotros podamos ser edificados por tu palabra y que cada uno de nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu y tu palabra sea vivificada en nosotros. Y podamos no solamente hablar de este Cristo resucitado, sino experimentar las realidades, las verdades de este Cristo resucitado. Gracias te damos, te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, toma control y dominio. Danos el pan que cada uno necesita. Señor, glorifica tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Es una gran pregunta. Hemos sentido del Señor desarrollar la respuesta a esta pregunta en base a un tipo, porque pueden haber muchos tipos, sino básicamente en esto que se ha estado desarrollando, el tipo de un esposo y de una esposa. El tipo apunta a la obediencia, a la sujeción y a tener un hijo de Cristo. Se ha hablado que cuando un hombre le dice sí a Cristo, ya están casados. Lo que pasa es que a veces la expresión novia está muy arraigada. Está muy arraigada en los corazones de muchos que lo vinculan a una condición espiritual y no a un tipo, entiendan. La condición espiritual es esposa, porque nosotros le dijimos sí al Señor. El Señor trabaja con nuestras palabras. El Señor no necesita que usted llegue un documento notariado en donde usted lo lleve a un tribunal y en donde usted se compromete delante de Dios cumplir la palabra. No, Él va a tomar es lo que usted dice, lo que yo digo. Él va a basar su obra en base a su confesión, que está detrás una fe que lo motiva. Entienda eso. Si usted acepta al Señor Jesús como su Salvador personal, ya usted está unido a Cristo. De ahora en adelante comienzan los pasos que llevarán a la consumación de ese matrimonio. Ustedes no han notado en la Biblia que dicen, y tal persona la tomó por mujer. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué la Biblia no declara que hubo una ceremonia en el templo de Jerusalén? No, entiendan el marco. Ya había una palabra contraída. Ya estaban atados, ya estaban unidos. Y nosotros lo explicamos para que no vaya a haber tropiezo, porque en cada predicación especial puede haber alguien que no haya escuchado las anteriores. El matrimonio por el civil y la ceremonia en la iglesia son testimonios, tanto para el mundo como para los creyentes. En el matrimonio por el civil, en un estado en donde la religión y el Estado están separados, usted debe darle al César lo que es del César. Dé el testimonio correcto para la gente del mundo. Dijimos que es necesario que usted se case por el civil para que no dé un testimonio incorrecto. Ahora, para la iglesia, en la ceremonia dijimos que la ceremonia no casa. En la ceremonia es un testimonio de lo que ya ellos dijeron. Se repite inclusive las mismas palabras que ellos se dijeron en privado, porque no tendría sentido que ellos estuvieran en el altar y todavía no hayan decidido. ¿No les parece absurdo eso? Ya ellos decidieron, pero dan un testimonio a la iglesia y sobre todo, escuchen, al ministerio constituido por Dios, porque tiene que ser un ministro constituido por Dios, el cual orará por esa pareja delante de Dios como una confirmación, como un testimonio delante de Dios y de la iglesia. También puede darse como le pasó al hermano Branham con aquella pareja, que él declara o
describe en el mensaje escogiendo una novia, en donde él los casa en la oficina. Te dirán, pero debió haber sido una ceremonia con los niños y tirando flores y gastando dinero. Perdón. No, el testimonio es para el ministro como un representante de Cristo aquí en la tierra. Él los casó y como un testimonio, él oró por ellos y para los efectos de Dios ya ese testimonio fue dado porque en ese caso el ministro, el hermano Branham, fue el testigo delante de Dios. Ahora, es necesario aclarar estos puntos para entrar en los tipos que tienen que ver con la condición, porque ahora ya están unidos, ahora lo que sucede en lo natural también sucede en lo espiritual. Viene una unión, en este caso en lo natural, por causa del camino que el hombre tomó desde Adán y Eva, el camino sexual, los dos se unen y buscan al hijo, buscan un hijo. Eso es en el marco del matrimonio, porque así es que deben nacer los hijos, en el marco de un matrimonio. Y en lo espiritual también. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no va a nacer de un corazón que no haya dicho, sí, acepto al Señor. Jamás. Entiendan eso. El Hijo de Dios va a nacer bajo el marco de un matrimonio, no bajo el marco de una unión concubinata espiritual. No, tiene que ser bajo el marco de un matrimonio. Porque ahora ese hijo va a tomar el nombre de su padre. Y ahora ellos dos, tanto el creyente como Dios, juntos van a buscar al Hijo, el Espíritu Santo. Y explicamos cómo hace ahora el creyente para buscar un hijo. Tomando aquella expresión que utilizó el hermano Branham en el mensaje casamiento y divorcio, el hombre es impregnado por Dios. ¿Y cómo es eso? Que Dios le da su palabra y el hombre lo recibe. ¿Se dan cuenta? El hombre lo recibe y lo obedece, porque no es tanto recibirlo y decir, sí, es la verdad, sino obedecerlo, hacerse uno. ¿Se dan cuenta? Porque cuando nosotros obedecemos, amamos. Porque el amor es obediencia. No separe eso. Eso lo hemos hablado muchas veces. El Señor lo ha mostrado y hacemos hincapié en eso. Si usted dice que ama a Cristo, usted va a obedecer a Cristo. Pero si usted no obedece a Cristo, usted no ama a Cristo. Aunque usted diga que ame a Cristo. Porque el amor se refleja en la obediencia. Si me amáis, dice la Escritura, guardad mis mandamientos. El hombre probando que ama a Cristo y que se identifica con el proyecto de vida de Cristo, se identifica con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció y lo que significó que Él, el Dios de la gloria, se haya hecho carne aquí en la tierra. Al estar consciente de eso, el hombre se hace uno con esa palabra. No es que, bueno, mi esposo es el que es así, yo no. No estás unido a tu esposo. No hay una verdadera unidad. Y a eso va el tema en esta hora. Usted debe comenzar, escuche bien esta expresión, a desarrollar dolores de parto, hermano. Dolores de parto. Recuerden lo que acabamos de leer de Génesis. A la iglesia dice el Señor, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Hermano, y ese tipo tiene que cumplirse. Por supuesto, eso no está allí de adorno. El creyente tiene que dar a luz con dolores de parto. Hermano, ¿y qué significa eso? Porque un creyente debe pasar en lo espiritual por un proceso de dolor. ¿Qué es lo que le va a doler? Le va a doler el pecado. Le va a doler haber pecado. Le va a doler la iniquidad que lo rodea. Escuchen.
Tiene que haber una identificación con su esposo. Le tiene que doler, hermano. Tiene que hacerse uno con su esposo. Qué extraño sería que su esposo se pare en una posición y su esposa apática ante esa posición noble de su esposo. Lo que uno da a entender es que ella no cree como él y que no se identifica con lo que él cree, hermano. Pero cuando una esposa, hablando en lo natural, sufre con las posiciones de su esposo y se identifica con su esposo y lo visita y lo respalda y le duele y llora con él, entonces uno ve que en esa pareja hay una verdadera unidad. Hay una unidad entre ese hombre y esa mujer. Y juntos allí ella se convierte en una ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hace para convertirse en una ayuda idónea? Porque se identifica con su esposo. Y si ella se identifica con su esposo, ella va a tener la misma visión de su esposo. ¿Y cuál es la visión de su esposo? Su corazón está lleno de dolor por el pecado en el mundo. Su corazón está lleno de tristeza cuando un hombre y una mujer abandonan a la palabra, cuando no obedecen la palabra. Su corazón se llena de dolor y de tristeza cuando un ministro resiste al Espíritu Santo. Hermano, ¿Dios se siente así? Sí. Su corazón está lleno de dolor. Hermano, en este tiempo, en esta edad que estamos viviendo de la Odisea, el corazón del Señor está destrozado, hablando espiritualmente, porque está fuera de su casa. Hermano, ¿verdad que es triste cuando ve uno una crisis matrimonial y el hombre queriendo entrar a su casa y no puede? Y uno ve esas discusiones entre parejas. No te quiero ver más aquí. Hermano, aquel que se alegre de eso, hay algo malo en su corazón. Así debemos sentirnos nosotros. Nuestros corazones deben llenarse de dolor por el pecado que nosotros cometimos. Primero, no llegar y decir, yo me acuerdo antes cómo yo me bebí una caja de cerveza, yo solo, yo le ganaba a todos mis compañeros y lo dice con aquella satisfacción. O aquella mujer, yo recuerdo que todos los hombres estaban detrás de mí cuando usaba esos pantalones cortos, esos pantalones pegados. Y cuando uno discierne las palabras de esa hermana, uno denota que todavía hay algo en su corazón. ¿Se dan cuenta? No hay dolor. Tiene que haber dolor, tristeza. Señor, perdóname. Yo recuerdo el testimonio de un precioso hermano. Él estuvo muchos años apartado, alejado del compañerismo. Y Dios permitió circunstancias para que él volviera otra vez y se alineara otra vez a la palabra. Y yo soy testigo cómo él me llegó y comenzó fue a llorar y a llorar y a llorar, diciendo cómo lamento el tiempo que perdí. Y uno dice, yo decía, amén. Esa debe ser la actitud de alguien que se arrepiente. Lo vimos en el culto del domingo. Un corazón que se arrepiente es el que consigue gracia delante de Dios. No un corazón que justifica el pecado porque no tiene dolores de parto. Está muy tranquilo, está muy tranquila. Se está conformando con las cosas del mundo. Las ve como naturales. No le importa la condición de una vida en la iglesia mal, sino que bueno, ese es problema de él. No, debe dolerle. Fíjense que ese dolor tiene que llevarlo a sentir lo mismo que Cristo, lo mismo que su esposo. Debe dolerle. Usted no puede ser indiferente a las
cosas del Señor. Cuando hay en la iglesia problemas, ahí es cuando todos deben unirse, porque la condición de cada uno debe doler. No vamos a permitir que el diablo arrebate a nuestro hermano. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a gemir para que, Señor, tú te glorifiques, y si hay que arreglar, se arregla, y si hay que confesar, se confiesa, y que si hay que hacer restituciones, se hacen restituciones. Hermano, tiene que haber un dolor. Para que pueda nacer Cristo, a usted le tiene que doler el pecado, hermano. Fíjense, vamos a ver si el Señor nos permite ver algunas escrituras para confirmar ese pensamiento. Usted, hermano, que está en la iglesia, pero que ha entrado en un conformismo espiritual, que no le importa la condición de su hermano, que no le importa si ese hermano está mal con el Señor o no. ¿Y qué puede hacer usted? Pararse en la brecha como intercesor. Señor, ayuda a mi hermano, dale la victoria a mi hermano. No permitas que el diablo lo engañe. Y usted que estaba en el mundo, dígale al Señor: Señor, ahora, Señor, yo quiero amarte a ti. Yo lamento esos días cuando yo estaba en el pecado, cuando yo no te conocía. Ojalá hubiera aceptado a Cristo antes, pero ya no quiero perder más tiempo. Yo me quiero unir a ti. Señor, quita toda maldad. Fíjense, el dolor de parto va por ahí. Va por ahí. Señor, si hay algo en mí que te desagrade, quítalo, Señor, ayúdame a hacer correcciones, a reconocerlo. Háblame, Señor, para que si hay algo en mi corazón que no está correcto, una actitud que no está correcta, yo la quiero corregir. Si yo he ofendido a algún hermano, yo voy a ese hermano y le pido perdón. Yo no quiero que el pecado justificarlo. A mí me duele esa condición. Yo no quiero estar así. Yo quiero ser uno contigo, hermano. Colosenses 1 del 21 al 24. Escuchen bien esto. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Hermano, a nosotros, cuando alguien iba a una iglesia, no nos importaba. Cuando alguien alababa al Señor, no me importa. Pero ahora no. Si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ahora usted se identifica. Usted se hace uno con la obra del Espíritu Santo, con todo lo que nuestro esposo hace. Usted clama, usted ora, usted alaba, usted se goza. En su corazón hay tristeza. Usted que venía del vicio, de las drogas, del pecado, del aguardiente, de la prostitución, del homosexualismo, usted le debe doler haber estado allí. Y cuando usted llega a esa condición, perdóname, va a derramar lágrimas en el altar del Señor y le va a pedir perdón al Señor. Escuchen bien, ¿hacia dónde va el Espíritu? Nos hacemos uno con Cristo. Perdóname. Antes éramos enemigos de ánimo en malas obras porque obrábamos lo malo. Pero ahora nos ha reconciliado, escuchen, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense el contraste. Enemigos y extraños a santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en el corazón. Antes no me importaba, ahora me duele
cuando hacía lo malo, ya no quiero hacer lo malo. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, quédese con las palabras de su esposo. Y sin moveros, no se mueva, de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza? El Hijo, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ahora escuchen, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo se hizo uno con la palabra. Él padeció porque, él no dijo esos colosenses, sorochos, no, a él le dolió. Su corazón estaba unido a los colosenses y por eso él dice, yo ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Escuchen, y cumplo en mi carne, escuchen, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, hay una parte que el Señor nos ayude a entenderlo. Uno dice, ¿cómo el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario? No, todavía no ha terminado. Hay una parte que nos corresponde a nosotros sufrir aquí en la tierra. Tenemos que sentir lo mismo que Cristo, hermano. Estamos unidos. Tenemos que cumplir la parte de nosotros como cuerpo, porque ese cuerpo es la iglesia. ¿Se dan cuenta? La esposa. Unidad entre Cristo y su iglesia. Y al estar unidos, a mí me duele la condición de esa iglesia que se haya deshecho. A mí me duele la condición de ese hermano que se ha ido al mundo. A mí me duele la condición de esa iglesia y de esos hermanos que están cegados. Me tiene que doler si formo parte del cuerpo de Cristo. Debo clamar al Señor. Debo pedirle al Señor, Señor, ten misericordia. Ayúdame a mí para no caer. Y ayuda a mis hermanos para que ellos puedan ver la palabra y reconciliarse contigo. Hermano, Joel. Escuchen bien esta escritura de Joel. Hermano, hay escrituras que cuando el tiempo a veces toma a la persona, esas son escrituras que nosotros siempre conseguimos, pero a veces nos cuesta sobre todo cuando el reloj está corriendo. Joel 2, del versículo 12 al 14, escuchen bien, hermanos que van a darle el hijo al Señor, dolores de parto. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, dijo el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Hermano, no una vida religiosa. Bueno, mi esposo me va a tener como dijimos la otra vez, me va a tener como una reina. No, si empieza a faltar la comida, yo me voy para que mi mamá. Hermano, usted, hermana, está rompiendo un tipo. Usted no se está identificando con su esposo. Tiene que ser una unidad. Porque al unirnos a Cristo, tenemos la misma visión que Cristo. Y fíjese todo lo que Cristo nos exige a nosotros para que tengamos la misma visión de Él. Una verdadera unidad, no una unión política o superficial o moderna del día de hoy. Tú por tu lado y yo por el mío. Esa es una unión laodicea. No. Yo cumplo hasta aquí, pero este es mi espacio. No. Jamás tendrás un hijo con Cristo. Jamás recibirás el Espíritu Santo. Tú que vives una vida espiritual a medias. Convertíos con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. No una parte.
Y con ayuno, convertidos con ayuno y lloro y llanto, y lacerá vuestros corazones y no vuestros vestidos, como hay algunos en el pasado, sobre todo en la Edad Media, que agarraban un látigo y se daban y latigazos, pero en el corazón lo tenían bien cubierto. Darse un latigazo en el corazón es negar a la carne sus deseos, es resistir a la carne sus deseos. Eso es lo que nosotros ahora debemos resistir. El diablo con sus concupiscencias, porque amamos a Cristo. Estamos en un cuerpo de carne y va a alar. No agarre un látigo y comience a darse. No, tome la palabra y examínese. Cuando el Señor declara un problema, un pecado, algo que usted debe dejar, que yo debo dejar, Señor, yo te amo. Yo voy a tomar tu palabra. Y cuando venga eso, yo voy a mostrar que te amo. Yo no quiero nada con ese antiguo amante. Imagínese una relación así. Si a usted no le duele el pecado, eso significa que todavía siente un sentimiento hacia el antiguo amante pecado. ¿Y cómo usted va a tener un hijo con Cristo cuando su corazón está dividido? No. Se allega a uno y menospreciará al otro. No puede hacer eso. Con todo vuestro corazón, así dice la Escritura, tiene que comenzar dolores de parto. Señor, yo rechazo el pecado, ayúdame, yo bebía antes, yo era mujeriego, Señor, si es una dama, a mí me gustaba vivir una vida insujeta, una vida libertina, pero yo quiero que tú sepas, Señor, que yo te amo. Y que cada vez que el diablo venga a invitarme, yo voy a probar que te amo y voy a rechazar todas las insinuaciones de Satanás. Hermano, lacerá vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque esa era una costumbre en Israel. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Hermano, convierta su corazón a Cristo. Entre en dolores de parto con Cristo. Rechace el pecado en todas sus formas, pero no como han hecho algunos, que añaden pecado al pecado, creyendo que obran la justicia de Dios. No, debemos hacerlo como lo haría nuestro esposo. Hermano, ¿y cómo haría? ¿Batiendo las sillas y formando escándalo? No, con ayuno, lloro y llanto. Señor, haz la obra, Señor. Rompe las cadenas. Ten misericordia. Yo quiero ser un intercesor. Tú lo has puesto en mi corazón porque yo soy tu esposa. Yo estoy unido a ti, Señor. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Y juntos vamos a solucionar los problemas. Un hogar unido. Qué hermoso. Fíjense. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová, Dios vuestro? Fíjense, Dios le estaba prometiendo a Israel que si ellos tuvieran dolor de parto, el Señor sería misericordioso y se apiadaría de nosotros, porque dice, esa esposa me ama, se está uniendo a mí, hermano. Y fíjense, esta escritura es la escritura que confirma eso, esa manera del Señor obrar. Ezequiel capítulo 9. Escuchen. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Hermano, en el corazón de nuestro esposo está eso. Él va a destruir el pecado. Este sistema que ustedes ven
va a ser destruido. Y el hombre que ame al pecado, también juntamente con el pecado será destruido. Pero Dios no quiere, porque la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta lo que piensa nuestro esposo? ¿Se da cuenta por qué Él insiste en que usted obedezca, en que yo obedezca a la palabra? Hermano, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. El juicio, las distintas manifestaciones del juicio de Dios que va a venir sobre esta tierra. Tanto individual como a nivel global. Escuchen. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados, paráronse junto al altar de bronce, el altar de misericordia. Hermano, ¿por qué se pararon junto al altar de bronce? Eran 6 y uno que traía el escribano. Unos 6 venían a destruir y uno venía a anotar. Escuchen bien esto. Y se pararon en el altar de misericordia, en donde Israel iba y donde iba a ser ofrecido el sacrificio por los pecados de Israel. Era en ese altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Primero, eran 6 que venían a destruir, pero el que venía a anotar, a ese primero, el Señor le va a llegar primero. Y díjole Jehová al de escribanía: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal en la frente. ¿Qué significa eso? Os daré espíritu nuevo. Un creyente se identifica porque él no se identifica con la manera de pensar del mundo. Él no se ríe del pecado, a él le duele. El ángel va a ver esa manera de pensar como un creyente. En aquellos días no había sello en el corazón. Y por eso esa señal era en la frente. Él tiene la mente de Cristo. La mente de su esposo. Piensa como su esposo. Actúa como su esposo. Esa es la esposa de mi Señor Jesucristo. A ella ni la toques. Hermano, ni toques a esa mujer. No la vayas a tocar a ella porque ella es mía, es mi esposa. He aquí, os tomaré a mí mismo, esposa mía, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta? El tipo hermoso de la palabra, solo ellos piensan como Cristo, no andan en los placeres del mundo y en las bodas del mundo. No, a ese ángel de escribanía que viene a sellar con el Espíritu Santo, él va a buscar quién tiene la mente de su esposo y está clamando porque quiere recibir el Espíritu Santo. Yo quiero darle mi hijo al Señor. Yo quiero que Cristo se manifieste aquí en la tierra. Yo no quiero que el pecado se manifieste ni en mí, ni en mi comunidad. Yo quiero que el Señor sea uno conmigo. Hermano, ¿se dan cuenta el tipo perfecto? A ella no me la toquen. No me toquen a esa muchacha porque es mi esposa. Piensa como yo. Se identifica como yo. Cuando hubo el clamor a medianoche, aquí el esposo viene, salgan a recibirlo. La que pensaba como yo se aparejó porque ella se dejó impregnar por mí. Pero la otra no. La otra se durmió en los placeres del mundo.
fuera de lugar cuando yo le decía, ocupa tu lugar en el ministerio, ocupa tu lugar en el cuerpo de Cristo. Se burlaba de mí, resistía mi voz. Yo no voy a sellar a una desobediente porque mostró que no me ama. ¿Se dan cuenta? Pero estas piensan como yo. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Pasad por la ciudad, herid, matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted quiere identificarse con nuestro Señor Jesucristo? Usted que está clamando por el Espíritu y usted le dice al Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Pero como esposa de Cristo, usted se ha identificado con el pensamiento de su esposo. Usted se ha unido con su esposo, usted piensa como su esposo. ¿Le duele lo que a su esposo le duele? Lo ama, lo obedece, se rinde a su voluntad. ¿Puede el Señor decir en esta hora, ese creyente piensa como yo? Él y yo somos uno, ella es mi esposa, porque piensa como yo. O yo le voy a dar el Espíritu Santo, porque él piensa como yo, a él le duele lo malo y él quiere unirse a mí. Él me obedece, ha hecho sacrificios. Ahora, ¿cuál de las dos condiciones se identifica usted? ¿En el que no piensa como Cristo y vive cualquier clase de vida? ¿O aquel que quiere hacer la voluntad del Señor? Debemos alinearnos al pensamiento de nuestro esposo. Nos debe doler el pecado. Nos debe doler la desobediencia. Señor, perdóname. Si usted ha vivido una vida liviana, por razón no ha recibido el Espíritu Santo, ¿cómo Dios va a tener un hijo con usted? Una mujer desobediente, insujeta, como leímos en Génesis. En gran manera multiplicaré tus dolores en el parto. Hermano, no va a ser fácil. Estamos rodeados del pecado por todas partes. Y con dolor darás a luz a los hijos. No vamos a ser populares. Nos van a dar la espalda. Nos van a decir fanáticos. Nos van a decir falsa doctrina. No, cuando nos ven, se van a ir por un lado. Con dolor. Porque aquel que viene en su nombre, en el nombre de cualquier hombre, a ese reciben. Pero aquel que viene en el nombre del Señor, a ese no recibe. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Se hará uno con su esposo? ¿Le va a doler el pecado? Oremos. Bondadoso Padre Celestial, qué tipo más hermoso, Señor. Vivifica esta palabra en los corazones de tu pueblo en esta hora. Señor, debemos llegar a la condición de una unidad y pensar como tú. Nos debe doler la condición de indiferencia y de pecado en que muchos han caído. Y sobre todo, para aquellos que no han recibido el Espíritu, nos debe doler el pecado que practicábamos, la manera en que nos vestíamos, la manera en que nos hablábamos, la manera en que nos arreglábamos, la manera en que nuestros pasos iban. Todo debe ser examinado porque nos debe doler la desobediencia. Ya no puede haber lugar para la desobediencia en nuestras vidas. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Señor, límpianos con tu sangre, porque misericordioso eres tú, lento para la ira y grande en misericordia. Si hay alguno que está clamando por el Espíritu, pero no ha sido una esposa amorosa, o sea, no obedece la palabra, Señor, que en esta hora tu Espíritu nos rodee en amor y que todos tomemos decisiones para alinearnos y dejarnos impregnar por tu Espíritu. Esa obra maravillosa solo la puedes hacer tú. Ayúdanos, perdónanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otra predicación especial de amor de nuestro esposo. Y todos los días a las 3 de la tarde y los sábados a las 2, más palabras de amor de nuestro esposo en esa comunión con él en el culto de oración. Y más palabras de amor al domingo a las 9 en el culto, en la transmisión en video. Por eso en esta hora, hermano, el amor se basa en la obediencia.
debemos identificarnos con nuestro esposo, nos debe doler, debe ya comenzar dolores de parto. Si a usted no le duele el pecado que usted practicó, si a usted no le duele el tiempo que perdió, si a usted no le duele que usted no está obedeciendo toda la palabra y está resistiendo al Espíritu Santo, usted no va a ser sellado. Porque el ángel de escribanía, de escribano, lo va a identificar y a ese no lo va a engañar. Puede ser que en la iglesia engañe, pero a ese ángel no, porque no va a dar testimonio que usted no piensa como su esposo. Es la hora de reconciliarnos con el Señor. Arreglemos nuestra situación matrimonial con nuestro Señor Jesucristo. Démosle el hijo a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.